Java los arrays guardan un atributo que es el atributo length, longitud. Es un atributo, no un método. Por tanto, se invoca poniendo el nombre del array, punto, y el nombre length, que es la palabra que indica atributo longitud. Se suele confundir porque las cadenas de caracteres utilizan también la palabra length para indicar la longitud de una cadena de caracteres, pero en las cadenas de caracteres es un método. Por tanto, por eso lleva paréntesis, paréntesis. Es decir, que si nosotros definimos A como un array y S como un string, A.length sin paréntesis es la longitud del array A y S.length con paréntesis es el tamaño de la cadena, ¿vale? El número de caracteres que tiene esa cadena en su declaración. Con respecto a los arrays, solo queda decir que, al igual que pasaba en C, cuando vimos el tema de las matrices, en arrays, en Java también se pueden definir arrays bidimensionales. ¿Cómo se define un array bidimensional? Pues tal como veis aquí. Se pone el tipo, corchete, corchete, para indicar que va a tener dos dimensiones, el nombre, en este caso M, y además de declararlo, también lo vamos a inicializar, como pasa aquí, en este caso, con el operador new, el tipo int, y 4 y 6. Eso significa que vamos a guardar 4 filas y 6 columnas para este array bidimensional. Por tanto, la situación gráfica pues sería como vemos aquí. Tendría 4 filas y cada una de sus filas tendría 6 columnas. Y se accedería a la primera fila mediante m de 0, sería el array que tiene 6 posiciones, m de 1 sería un array unidimensional de 6 posiciones y así sucesivamente. ¿Se puede hacer un array de objetos, es decir, no de tipos básicos? Pues por supuesto que se puede. Por ejemplo, aquí veríamos un array formado con puntos. Cada uno de los puntos se pueden crear directamente, como veis aquí, es decir, nosotros vamos creando el objeto que está en la posición 0, pues es el punto 1, 1. El objeto que está en la posición 1, pues es el 1, 2. Y así sucesivamente vamos asignando valores a los puntos que están en el array. Eso lo que nos crea es esta estructura que vemos aquí abajo. Es decir, en el array lo que tenemos realmente son las referencias a 4 objetos que hemos creado para guardarlos en cada una de las 4 posiciones de la tabla puntos. Se puede hacer así o se puede hacer de esta otra manera que vamos a ver ahora. Por ejemplo, yo me creo los 4 puntos, P, Q, P1 y Q1, y ahora lo que hago es creo un vector B, donde lo inicializo pues a los 4 puntos que he creado anteriormente. ¿Cuál es el tamaño de este array? B. Pues el tamaño de este array B es 4, que son los 4 puntos que están ahí puestos. ¿De acuerdo? Es decir, que se puede hacer, como veis, mediante este mecanismo, primero creamos los puntos y después los asignamos al array, o mediante el mecanismo que hemos visto hace un momentito, que sería, pues crearnos primero el array y después crearnos las posiciones una a una, invocando al constructor de puntos. En cualquier caso, fijaros que siempre hay que llamar al constructor de puntos. Es decir, aquí estamos llamando al constructor de puntos y asignándoselo directamente a las posiciones del array. En lo que hemos visto anteriormente aquí, hemos llamado al constructor de punto primero y después los puntos creados los hemos asignado al array. Da igual el orden en el que se haga, pero en cualquiera de los dos órdenes hay que primero invocar, o sea, primero o después hay que invocar siempre al constructor de puntos. Bueno, insisto que ya habéis trabajado los boletines de problema con el concepto de array. Seguiremos trabajando con ellos a lo largo del curso, aunque el array, como os dije ya también creo la semana pasada, es un concepto que cada vez tiene menos uso en Java, porque existen arrays mucho más potentes, como el concepto de list y set, para indicar colecciones de objetos. Son mucho más fáciles de manejar que el concepto de array. Bien, el tipo string ya lo hemos estado viendo que es una cadena de caracteres. Tiene muchas ventajas con respecto a las cadenas de caracteres que nosotros trabajábamos en C. Porque tiene, bueno, pues tiene la disponibilidad de un conjunto de métodos importantes. Que la clase string proporciona un conjunto de métodos que nos hacen más fácil su manipulación.
Os he puesto aquí en este documento la dirección donde podéis consultar todo el conjunto de métodos que tiene la clase string, y aquí he puesto algunos ejemplos. Bueno, el length ya lo hemos visto. El método length significa longitud. Si nosotros tenemos una cadena de caracteres y decimos que me devuelva su longitud, pues basta con poner el nombre de la cadena, punto, length, paréntesis, paréntesis, eso me devuelve un entero con el tamaño de la cadena. Si yo quiero saber, por ejemplo, qué carácter ocupa una determinada posición, pues lo que hago es invocar al método char_at. El método char_at se le da entre paréntesis un índice, empezando en 0. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el primer carácter de la cadena, pues le daría s.char_at y entre paréntesis un 0. Eso me devolvería el primer carácter. Como veis, devuelve un char. Yo puedo concatenar dos cadenas. ¿Cómo? Pues llamando al método concat. ¿Cómo se concatenarían dos cadenas? Pues yo quiero concatenar la cadena S y la cadena T, pongo s.concat T. Y eso devuelve una cadena, que es la cadena concatenada de las dos S y T. Ya sabéis que también se puede concatenar cadenas con el operador más. El operador más también sirve para concatenar cadenas. Bueno, en general tenéis un conjunto de métodos aquí, contains, indexOf, para saber qué posición ocupa un determinado carácter, contain para saber si una cadena está contenida en otra, substring para sacar una cadena a partir de otra entre dos caracteres, es decir, sácame la subcadena que está entre las posiciones 3 y 7. Pues le damos el 3, el 7 y me devuelve la subcadena que ocupa esas posiciones, o reemplaza un carácter por otro, es decir, de dado esta cadena, todos los caracteres que aparezcan tal, reemplázanlos por tal. Eso también es capaz de hacer. Bueno, insisto que son muchos métodos los que tiene la clase string, que podéis consultar como siempre en la documentación de Java en Oracle. No, estos son cadenas de caracteres. Son cadenas de caracteres. Lo que pasa es que una cadena de caracteres puede estar formada por números. No es el número 123.456. Otra cosa es que tú quieras convertirlo a número, y eso ya sabemos cómo se puede hacer. Tú puedes poner integer a igual new integer. Eso te convierte la cadena en un número. Pero en principio, tal como está arriba, es una cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Insisto que esto no lo vamos a practicar porque no tiene mucho sentido, pero si os cogéis cualquier cadena, por ejemplo y decís, mira, quiero que me sustituya el número 2 por un 7, ¿qué tengo que hacer? Pues llamar al método replace. Pues, a continuación en el tema explicamos las sentencias de control. Las sentencias de control, bueno, pues estos son exactamente iguales que en C y por tanto tampoco vamos a dedicarle tiempo. Está la sentencia if-else, que ya hemos utilizado comúnmente, es exactamente igual, como veis aquí, se evalúa la condición, si la condición es cierta se ejecutan las sentencias de la 1 a la n, si la condición es falsa, pues se ejecutan las sentencias de la n más 1 a la m. Se ponen llaves cuando hay más de una sentencia, y si no, pues no hace falta. La cláusula else, ya sabéis, también es optativa, etcétera, etcétera. El while, pues igual. Se pone while, condición, llave de abrir, llave de cerrar y un conjunto de sentencias. Este conjunto de sentencias se ejecutará mientras la condición sea cierta. Cuando la condición sea falsa, el conjunto de sentencias dejará de ejecutarse. Este es el esquema que también vimos en su momento para el while. El for clásico, pues el for clásico igual. ¿Os acordáis que era relativamente complejo de manejar? Había una cláusula de inicialización, un contador y una actualización de ese contador, y un conjunto de sentencias que se ejecutaban un número de veces fija que iba desde la condición de la inicialización hasta la condición final que se pusiera como segunda. Se separaban con punto y coma cada una de estas sentencias de inicialización, condición y actualización. Y bueno, este era el bucle aproximadamente de ejecución del for clásico, donde la inicialización solo se ejecutaba una vez y la condición pues nos marcaba cuando terminábamos. Novedad en Java. Pues una novedad muy interesante, que nos libera bastante del for clásico. Por tanto, en Java casi nunca se usa el for clásico. Siempre se usa una nueva sentencia de control que se llama for each o for extendido. ¿Cómo funciona el for each? Bueno, pues el for each tiene una ventaja muy importante con respecto al for clásico. Y es que no hay inicialización y no hay actualización. Os decía que el for clásico tiene solamente una condición, y es la condición que veis aquí. Quedan elementos por recorrer, es decir, no hay que preocuparse ni de inicializar, ni de poner un contador con una condición, ni de poner una actualización. Simplemente una sola condición, que recorrerá, eso sí, claro,
todos los elementos que tengamos en el array o en la colección que sea. Porque estos no solamente servirán para los arrays, sino servirán para los lists y los sets que veremos posteriormente. Entonces es muy sencillo de usar, como vamos a ver enseguida en un ejemplo. ¿Os acordáis que hace un momentito os he enseñado un array formado por puntos? Concretamente el array B está formado por los puntos P, Q, P1 y Q1 que hemos formado aquí arriba. Fijaros qué fácil sería mostrar todos los elementos del array B. Ponemos un for y entre paréntesis se pone de qué tipo son los elementos que están en el array, un nombre genérico para decir dentro de este bucle qué es lo que yo quiero hacer con los elementos del array, 2 puntos y el nombre del array. Repito, la palabra for y entre paréntesis pongo de qué tipo son los objetos que voy a recorrer. Lógicamente voy a recorrer un array B, son de tipo punto. Un nombre genérico para una variable para que dentro del bucle yo referencie a cada uno de los elementos que voy a recorrer. 2 puntos y el nombre del array. Si yo quisiera haber hecho esto con un for clásico, hubiera sido más complejo. Hubiera tenido que poner un for, una i inicializada a 0. Hubiera tenido que poner un i, ¿hasta dónde? Pues hasta b.length. Hubiera tenido que poner un i++. Y hubiera tenido que poner aquí dentro un mostrar cada uno de los elementos del array b. Y hubiera tenido que definir la variable i, claro. Declarar aquí dentro. Sí, yo podría declarar aquí dentro. De hecho, se suele hacer habitualmente. Cuando es un vector, es un atributo y se pone sin paréntesis. Cuando es una cadena, es un método y se pone con paréntesis. ¿Vale? A aquí es un vector, entonces se pone length sin paréntesis. Bueno, como podéis observar, yo creo que se puede observar de manera bastante fácil. Es mucho más sencillo el for extendido que el for clásico. Y además da muchísimas menos posibilidades de error, que es lo más importante. Por eso nosotros, pues insisto, habitualmente utilizaremos el for clásico. Alguien puede decir, bueno, solamente sirve para mostrar un resultado, no, sirve para hacer lo que yo quiera. Es decir, si yo quisiera, por ejemplo, cambiar todas las coordenadas x de los elementos del vector, ¿qué tendría que hacer? Pues sencillamente r.setX. Quiero subirlas todos en una, pues entonces pondría r.getX. ¿Qué estoy haciendo con eso? Pues con eso lo que estoy haciendo es todos los puntos que están en el vector B, voy a incrementar su abscisa en 1. Todas las abscisas se han incrementado en 1. ¿De acuerdo? Es decir, que dentro de un bucle for extendido yo puedo hacer exactamente lo mismo que podía hacer dentro de un for clásico. Exactamente lo mismo. Lo único que hay que tener en cuenta, que siempre lleva mucha confusión, es esta R. Esta R es un nombre genérico para los elementos que están en el vector. Esto lo que significa, o esto lo que debe verse es, para todo punto R que esté en B, haz lo que tú quieras que es conveniente dentro del bucle. El for clásico sí lo vamos a ver muchísimo, porque insisto, prácticamente es la única estructura de control repetitiva que vamos a usar en Java. Aunque también existen, como veis, el while y el for clásico. Simplemente hay una cosa que sí es importante. En el for extendido, como podéis ver, no llevamos un contador. No existe ningún índice que nos diga por qué elemento vamos. Bueno, aquí tenéis también un ejemplo. Y aquí he puesto una tabla con la equivalencia entre el for extendido, el for clásico y el while, en el caso de querer recorrer los elementos de un array. Siempre, como podéis ver, es muchísimo más cómodo el for extendido que el for clásico, y este a su vez mucho más cómodo que el while. También existen en Java las sentencias continue y break, que habíamos visto también en C. El continue lo que nos hace es saltarnos una iteración, es decir, que vuelva a estudiar la condición y siga el bucle en el caso de que esta condición sea cierta, y el break lo que nos hace es justamente abandonar el bucle. Es decir, que si yo pongo un if con una condición y esta condición es cierta, pues el bucle se abandona, ya no hace más iteraciones. Como sabéis, estas son unas estructuras de control que provienen de lenguajes incluso más antiguos que el C, y bueno, normalmente no se recomiendan porque no dan legibilidad al programa. Pero bueno, existir existe. También existe la sentencia switch, que sirve para, como sabéis, romper la estructura de un programa en distintas condiciones, siempre dadas hacia una variable entera que se pone en el switch entre paréntesis y después con distintos case para analizar cada uno de los valores. Se acompañaba de un break si nosotros queremos que cada sentencia se ejecuten sin seguir hacia abajo. Si nosotros ponemos el break,
Cuando la variable toma el valor 1, pues se ejecutarían esta y la de abajo, y la de abajo, y la de abajo, hasta que se encuentre un break. Tampoco vamos a hacer mucho uso del break aquí, ya se estudió en C, y por tanto simplemente que sepáis que existe, insisto, con la misma sentencia y sintaxis que en C.